Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy vamos a ver una completa guía para los que se acaban de comprar la GoPro 12, paso a paso con todo detalle para que saques el máximo de ella. Y vamos a empezar directamente con un reducido unboxing de la cámara, donde tenemos el pack más sencillo de la Giro 12 y el cual ya no nos incluye el estuche semirrígido como sucedía en la Giro 11, de la que te dejo la guía por aquí arriba. Nada más abrirlo, vemos unos papeles que nos avisan que tenemos que actualizar la cámara para poder usarla, muy importante. Algunas pegatinas de GoPro, el manual de instrucciones y lo siguiente va a ser la cámara muy bien protegida, así como el cable USB-C para cargar tu cámara y transferir archivos, la batería Enduro de la que vamos a hablar próximamente, una base curva, un tornillo de ajuste. No te preocupes, te lo explico todo un poco más adelante, y el anclaje básico de GoPro. Y ahora nos vamos a la cámara y le quitamos el papel protector y los protectores de la lente y pantallas. Ten cuidado porque a veces se rompen al quitarlos. Cogemos la batería Enduro, abrimos la trampilla del lateral derecho tirando hacia abajo. Sé que está un poco duro al principio, así que no os preocupéis. Y aquí vamos a poder introducir la batería. Comprueba que los pines estén hacia arriba. Por cierto, si esta tapa de la batería se te ha desanclado, no te preocupes. Y como no, también necesitas una tarjeta microSD. La GoPro 12 permite tarjetas de memoria hasta 1 TB y en la descripción del vídeo te voy a dejar las 5 mejores tarjetas microSD que puedes comprar para tu GoPro. Introducimos la tarjeta microSD con las letras hacia nosotros y la apretamos bien. Ahora tendremos que cargar la batería, conectando el cable USB-C que nos viene incluido por USB al ordenador, a un powerbank o a un cargador de pared, para cargarlo por completo. Una vez se empieza a cargar, se van a encender todos los LEDs en rojo fijo, y cuando acaba simplemente se apagan. Puedes parar el vídeo ahora mismo hasta que esté completamente cargada y luego seguimos. Y por cierto, si te está gustando el vídeo, puedes darle un like y suscribirte al canal para ver los nuevos vídeos que están en camino. Perfecto, quitamos el cable, cerramos bien la trampilla, asegurándonos 2 veces sin ver nada de esta franja de color en rojo, para evitar posibles entradas de agua en la cámara, cuando lo vayamos a sumergir en el mar o en la piscina. Como curiosidad, por si te lo preguntabas, la otra tapita que tiene en el extremo opuesto es un drenaje para el micrófono, así que no intentes abrirla, ¿vale? Y ahora que está cargada, vamos a encenderla pulsando una vez en el botón lateral y lo primero que nos pregunta es que elijamos nuestro idioma, español. Aceptamos las condiciones y le decimos que sí al control por voz, lo que te va a permitir controlar la cámara con tu voz, realmente muy cómodo. Y en el siguiente paso nos va a mandar a la aplicación para conectar nuestra cámara, así que vamos allá. Nos vamos a nuestro smartphone y si todavía no te has instalado la aplicación GoPro Quik, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo tanto para Android como para iOS. Una vez la tengas instalada, la vas a abrir y vamos a pulsar abajo sobre GoPro y en el botón de añadir GoPro con un símbolo de más, siempre que no te haya aparecido ya la cámara. Y a partir de aquí únicamente seguimos las instrucciones de la aplicación. Nos va a pedir que actualicemos el firmware, lo mismo que nos pedía la tarjeta que venía dentro del estuche. Así que simplemente le damos a aceptar. Puedes pausar el vídeo aquí mientras se completa este proceso. Cuando nos aparezca el mensaje que la instalación ha sido completada, ya vas a tener actualizada tu GoPro. No desinstales la aplicación, que más adelante te voy a enseñar funciones muy chulas. Seguimos. Y ahora nos vamos a ver la cámara en sí, después de haberla actualizado. Empezamos por el exterior, donde tendremos en primer lugar la lente desmontable hidrofóbica. Significa que es repelente al agua, no se van a quedar las gotitas cuando se sumerge, esas que estropean el vídeo. Porque además esta cámara es resistente al agua sin carcasa hasta los 10 metros de profundidad. También puedes desmontar para acoplar filtros como los que vimos en el vídeo de los mejores accesorios de GoPro que te dejo por aquí arriba, así como el nuevo Max Lens Mod 2.0 y justo debajo tienes el micrófono frontal. Aquí también tenemos la pantalla frontal. No es táctil. Y el LED frontal rojo que te marca el estado actual de la cámara. En el lateral izquierdo tenemos el número 12 que marca el modelo que es, el botón de encendido que ya hemos usado antes, así como cambio de modo entre foto, vídeo o secuencia. En la parte superior está el botón de disparo para iniciar o parar los vídeos
que en esta versión ha cambiado a un color negro con motas azules este año, junto al micrófono superior. En la parte inferior, el nuevo anclaje de GoPro, con las habituales patitas o dedos y ahora con una rosca de 1/4 de pulgada perfecta para anclar palos o trípodes directamente. En la parte trasera, la pantalla táctil exactamente igual que los 3 modelos anteriores, así como el LED de estado rojo. Ahora vamos a encender la cámara con una pulsación en el botón de encendido y en esta versión han añadido un cambio significativo en los menús, así que vamos a verlo todo paso a paso. En primer lugar tendremos activo el modo de controles fácil, así que los vamos a desactivar y para ello deslizamos desde la parte superior con lo que vamos a ver el panel de widgets y ahora desliza hacia la izquierda. Vemos controles fácil y le vamos a pinchar y lo cambiamos a Pro. Pero no te asustes, es el modo más habitual de GoPro, con lo que vas a tener acceso a todas las funciones, así que vamos a verla para que le saques el máximo. Volvemos a la pantalla principal, donde tenemos muchos iconos. ¿Sabes qué son? En la parte superior derecha, el porcentaje de batería que nos queda, el modo que tenemos activo en el medio, ahora mismo vídeo, si deslizas hacia la izquierda cambias a foto y el icono también cambia. Volvemos a vídeo deslizando al contrario y a la izquierda tenemos el espacio libre que nos queda en la tarjeta, medido en minutos, dependiendo de la tarjeta que montes y el modo de vídeo que tengas seleccionado. En la parte media-baja vamos a tener los atajos o shortcuts, que por cierto son todos personalizables para que te ayuden a acceder a funciones más rápidamente y que te voy a ir enseñando a lo largo del vídeo. En la parte inferior tenemos los ajustes de vídeo seleccionados o presets y si le pinchamos podremos ver todos los modos o preajustes de vídeo que en esta versión de la Giro 12 solamente se incluye uno, pero vamos a poder crear los propios personalizados y posteriormente los puedes reordenar así como editarlos pulsando sobre el icono de ajustes de la derecha. También podemos entrar en los ajustes desde la pantalla principal, simplemente mantén pulsado el preset durante un par de segundos. Aquí vamos a tener muchos ajustes para configurar y que han cambiado en la distribución comparado con otras GoPro, así que vamos a verlo todo, tranquilo. Y lo primero es el perfil. En esta versión contamos con estándar, la que teníamos en todas las cámaras GoPro hasta ahora. También tenemos HDR, un nuevo perfil que es muy bueno cuando estás grabando en zonas con mucho contraste, con zonas oscuras y claras en la misma escena. Te cuento todo sobre este modo en este vídeo sobre la GoPro 12 que te dejo por aquí arriba. Ten en cuenta que cuando cambias a HDR vas a tener muchas menos opciones disponibles, así que de momento seguimos con la estándar. Lo siguiente es la relación de aspecto, que es la forma que va a tener el vídeo cuando lo reproduzcas, pudiendo elegir entre el clásico vídeo horizontal de 16/9, vídeo vertical para Reels y TikTok de 9/16 o el formato clásico de 4/3 de GoPro o el nuevo de 8/7, un formato cuadrado de imagen muy potente que te permite decidir la forma que va a tener el vídeo a posteriori en la aplicación. Un poquito más abajo, la resolución y los frame rates. Aquí es donde sucede casi toda la magia. Vamos a tener resolución de vídeo desde 1080p Full HD hasta la más potente de 5,3K. Yo te recomiendo como mínimo grabar siempre en 4K. Debajo, la velocidad de captura o FPS, que va desde la más baja, que será 24 frames por segundo, típico del cine, hasta la más alta de 240 frames por segundo, utilizada para la cámara lenta. Ten en cuenta que algunas de las velocidades no están disponibles en todas las resoluciones, así que va a ser fundamental que vayas probando cuál de todos los combos de resolución y FPS te va mejor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el 4K 60 frames por segundo y como no tengo un modo de vídeo preconfigurado así, nos vamos al final del todo y le damos a guardar. Nos pide elegir un nombre, por ejemplo este, y listo. Ya tengo un modo que se llama exterior a 4K 60 frames por segundo. Si seguimos bajando, tenemos las lentes o campo de visión, las cuales van desde la más amplia, que es la Hyperview, que se estrenó con la Giro 11, hasta la más baja, que es la Linear o Linear con bloqueo de horizonte, lo que te va a permitir rotar la cámara y que el horizonte esté siempre nivelado. Muy chulo.
¿Te acuerdas de los atajos que te enseñé antes? Pues si pinchas en el de la izquierda también vas a poder cambiar las lentes disponibles rápidamente desde aquí. Si seguimos bajando, tenemos el estabilizador o Hyper Smooth con 3 opciones: apagado, activo o autobús. En esta nueva versión le permite a la cámara ajustar automáticamente la estabilización dependiendo de las vibraciones que tengas en la escena. Algo que te recomiendo si no sabes qué tipo de aventura vas a grabar. Por último, tenemos opciones más profesionales en la pestaña de captura, como por ejemplo la captura programada, que te permite programar una grabación para que empiece a una hora en concreto, como por ejemplo las 4 de la mañana y no tener que levantarme de la cama, muy cómodo. O el Handsight, que cuando lo activas te permite capturar vídeo de 15 o 30 segundos antes de cuando pulsas el botón. Es perfecta cuando sabes que van a suceder cosas, pero no quieres llevar tu cámara grabando todo el rato. E incluso esta función es aún más potente en la última actualización de la DJI Action 4 que ya te conté en este vídeo. Y en la última pestaña, las opciones más top en la pestaña de ProToon, como puede ser ajustar el obturador manualmente, la ISO mínima o máxima, así como configurar la nitidez o el color de la imagen entre plano, natural o intenso. Si no tienes mucha experiencia, te recomiendo dejarlo como viene por defecto. Y por último, la pestaña de accesos directos. Aquí va a ser donde vas a poder elegir qué funciones quieres que tengan esos 4 accesos directos de la pantalla principal. También las puedes desactivar, como por ejemplo quitar el de arriba a la derecha, que únicamente es para las lentes Max Lens Mode. Así que lo voy a desactivar. Más limpio, ¿no? Genial, ya tenemos configurada la cámara. Pues para comenzar a grabar simplemente pulsa el botón superior una vez. Y para parar de grabar pulsamos otra vez. Fácil, ¿verdad? Mientras grabamos únicamente se van a mostrar la batería restante, la duración del vídeo actual en rojo y el espacio de tarjeta de memoria restante. Por cierto, un ajuste que siempre activo cuando uso una GoPro por primera vez para grabar mis vídeos es elegir el bitrate más alto posible para conseguir la mejor calidad. También vas a ver otra opción de profundidad de campo que quizás hayas escuchado con el nombre de 10 bits, pero si no eres un editor profesional no te recomiendo que la utilices. Cuando eliges esta opción de 10 bits y te vas a los ajustes de vídeo, vas a ver que aparece una tercera opción de perfil llamada formato log. Esto permite a la cámara capturar un vídeo crudo o según el sensor de la cámara lo captura, para que tú posteriormente lo puedas colorear en postproducción y conseguir unos resultados muy buenos, aunque con mucho trabajo, y que también te va a limitar mucho las configuraciones disponibles. Si quieres hacer fotografías, cambia únicamente deslizando en la pantalla principal hacia la izquierda o bien pulsando el botón de encendido una vez. Aquí verás cómo los iconos superiores son exactamente iguales, pero los atajos han cambiado, así como los modos disponibles, que vas a tener 3 por defecto: foto normal, ráfaga para acciones a gran velocidad y foto nocturna cuando la luz cae y quieres conseguir el mejor resultado fácilmente. Al igual que en el vídeo, si mantenemos pulsado sobre el modo actual, podemos ir a los ajustes, entre los que vas a poder elegir la lente u opciones más profesionales como la salida, con el modo de Superfoto que te crea una imagen espectacular, modo HDR, estándar JPG o RAW para editar en edición. Yo siempre tengo Superfoto. En la pantalla principal te habrás dado cuenta que también han cambiado los atajos y tenemos en un lado el temporizador para hacernos selfies y colocarnos a tiempo, la lente únicamente pudiendo elegir entre gran angular o lineal, el intervalo pudiendo hacer fotos en secuencia con un intervalo que va desde 0,5 segundos hasta los 120 segundos para hacer fotografías automáticamente, o entrar en los ajustes, lo cual me parece una tontería. Así que lo voy a quitar como te he enseñado antes. Bajamos hasta accesos directos, inferior derecha y desactivamos. Si deslizamos hacia la derecha 2 veces o pulsamos el botón de encendido una vez más, pasaremos al modo de secuencia o timelapse, esos vídeos donde el tiempo pasa mucho más rápido, ya sean estáticos o en movimiento.
Como novedad, en la Giro 12 ahora nos van a permitir capturar con el formato de imagen 8/7, lo que te va a permitir elegir el vídeo de salida a posterior en la aplicación. Al igual que en foto, nos encontramos con varios modos predefinidos, como es el Time Warp, que es ese vídeo acelerado y estabilizado que la verdad consigue muy buenos resultados, la estela de estrellas para capturar el movimiento del cielo de noche, las pinturas de luz, una exposición de vídeo larga que capta luces y hace composiciones en movimiento automáticamente, muy chulo. O las luces de vehículos que te crea unas estelas muy bonitas, un recurso muy utilizado en fotografía durante años y que GoPro te trae al vídeo. Además vamos a tener secuencias o timelapse nocturnos que quedan bastante chulos en GoPro y que ya lleva mucho tiempo en sus cámaras. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Tienes alguna duda? Para ahora mismo el vídeo y escríbemela en los comentarios y te contesto lo antes posible. Seguimos. Y una vez hemos visto todos los modos que tiene esta cámara, nos vamos a por el panel principal. Si deslizamos desde la parte superior vamos a tener el panel, que se compone de 3 pestañas. Desliza hacia la derecha y tenemos una nueva pestaña que nos ofrece información sobre el almacenamiento de tu tarjeta microSD, así como borrarla, configurar la subida automática a la nube de GoPro si tienes la suscripción a GoPro, y si deslizas a la izquierda vamos a tener todos los controles. El control por voz, apagado o encendido, GoPro grabar vídeo, activar o desactivar los pitidos de la cámara. Si quieres también puedes bajarle un poquito el volumen, ahora te enseño cómo. El modo de Quick Capture, este conejito. por ejemplo, pues estoy grabando así y quiero rápidamente grabar con la GoPro, simplemente pulso y ya estaría grabando con la GoPro. ¿Qué tal se me ve? Y que va genial con el Handsight que te expliqué anteriormente. Bloqueo de pantalla, muy útil cuando la llevas muy pegada a la ropa o te metes bajo el agua y no quieres que nada cambie los ajustes. Y las opciones de la pantalla frontal. Aquí puedes elegir entre 4, que serán apagarla, que te muestre los ajustes del vídeo, imagen real o la imagen completa. Por último, el bloqueo de la orientación, lo que permite que la cámara gire la captura y los menús automáticamente dependiendo de cómo la tengas orientada, o por el contrario, que se bloquee. Y las opciones del modo Max Lens que te explicaré en otro vídeo próximamente. En la última pestaña tendremos los controles Pro y Fácil que ya hemos visto al principio, así como la opción de emparejar dispositivo. Esto es algo nuevo en la GoPro 12. Nos va a permitir conectar unos auriculares a nuestra GoPro y hasta 4 dispositivos Bluetooth en total, con lo que vas a poder grabar audio externo, como ya te conté en la comparativa que tienes en el canal frente a la Action 4 y que te voy a dejar por aquí arriba. Y como no, el menú de preferencias, como puede ser la subida automática a la nube si tienes la suscripción a GoPro, la configuración del Bluetooth o del Wi-Fi, así como los controles remotos. En general, puedes ajustar el volumen de los pitidos o directamente desactivarlos, así como también apagar los LEDs de la cámara o solo apagar algunos. Formatear la tarjeta de memoria microSD, que siempre te recomiendo que hagas cuando empieces a grabar con una nueva GoPro. Y también en información puedes ver en información de la cámara la versión del firmware que tienes instalada, o si lo necesitas, hacer un reset de la cámara. Si salimos a la pantalla principal pulsando el botón de encendido y deslizamos desde abajo hacia arriba, vamos a acceder a la galería de vídeos y fotos grabadas. Puedes ver todos tus contenidos deslizando de izquierda a derecha o una miniatura de todos en el botón de la esquina superior izquierda y seleccionar varios archivos para borrar al mismo tiempo. Podremos reproducir todos los vídeos ajustando el volumen para escuchar el audio e incluso ajustando la velocidad si has grabado vídeos a partir de 60 frames por segundo. Y los vídeos que te interesen o algunas partes en concreto puedes etiquetarlos como highlight o borrar archivos que no te interesen desde aquí. Si ya has acabado de utilizar tu GoPro 12, simplemente puedes apagar la cámara manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que oyes el pitido y se apaga. Y como te decía antes, volvemos a la aplicación y es que con esta nueva cámara tenemos novedades en la app de Quick.
Si ya has hecho la sincronización y actualización inicial, recuerda tener la cámara siempre encendida. La propia aplicación la va a detectar y una vez nos conectemos, en mi móvil Android tarda bastante, vamos a poder ver una vista previa de lo que ve la cámara, así como cambiar de modos, ajustar los parámetros justo aquí arriba a la derecha, igual que si lo configurásemos en la cámara. Y en la Giro 12, por fin ha vuelto la previsualización de vídeo cuando grabamos. Es decir, que si le das al botón de grabar desde el smartphone vas a poder seguir viendo lo que la cámara captura para mantenernos siempre encuadrados. Una de las mejoras que llevábamos años pidiendo para esta app y de la que tienes una guía completa en el canal y te la dejo aquí arriba. Desde la aplicación también vamos a poder reproducir todas las capturas, como por ejemplo si abrimos un vídeo vamos a poder hacer algunas ediciones como recortarlo, sacar capturas de 24 megapíxeles directamente de tus vídeos desde este botón, marcarlo como highlight, borrarlo o ver toda la información y especificaciones con la que fue grabado. ¿Todo bien? Venga, dejamos de un lado la aplicación y si hay otro apartado donde siempre salen dudas, nada más comprar la cámara, es en el de los anclajes. En este modelo puedes optar por varias formas de anclaje, aunque la principal y para la que te vienen accesorios incluidos son las patitas. Las desplegamos, las introducimos en el anclaje alineando los agujeros y metemos el tornillo y la apretamos. Siempre te recomiendo que aunque parezca que esté apretado, dale otra vuelta más, ya que esta cámara tiene un peso elevado y cuando estás bajando una montaña los saltos y golpes son más potentes de lo que piensas y la cámara se acaba moviendo. El anclaje puede ir sobre esta base curva que viene incluida en la caja o bien en un accesorio con este mismo anclaje como puede ser el de Handler, este palo selfie que te dejo en la descripción por cierto, y para ello vamos a levantar la goma de la parte posterior y empujaremos hasta que entre. Una vez dentro y cuando escuches ese clic, podremos volver a colocar la goma que evitará que las patas se plieguen y la cámara salga volando. Aunque dependiendo del palo o del trípode no vamos a necesitar un anclaje tradicional y simplemente lo vamos a poder anclar directamente con el tornillo a la rosca de 1/4 de pulgada. A nivel personal siempre me gusta utilizar un pequeño palo selfie o dependiendo de la escena se puede usar uno plegable más largo. Siempre te va a dar mayor ángulo de visión y más naturalidad a la captura, incluso creando efectos de dron como con el palo selfie de 3 metros que te dejo en la descripción y que ahora, gracias al anclaje de 1/4 de pulgada que incluye la GoPro 12, podemos anclar directamente. Me parece muy cómodo poder usar cualquier palo selfie con esta cámara y no necesitar accesorios extra. Y como ya te he dicho, la cámara es resistente al agua, pero eso sí, no flota. Por tanto, siempre es recomendable cuando estás cerca del agua llevarla anclada a algún tipo de accesorio que flote. Y para eso, de nuevo, el GoPro Handler, que flota lo justo para que tu cámara no se hunda. Te la dejo en la descripción del vídeo. Pero claro, si crees que vas a sumergirte a más de 10 metros de profundidad o piensas ir al desierto donde el polvo se va a colar por todos lados, te recomiendo siempre comprar la carcasa estanca, como viene siendo el GoPro Suite o por ejemplo una carcasa de Telesin que te puede dar un resultado muy parecido a un mejor precio y de la que también te dejo el enlace en el primer comentario. Por supuesto, después de saber ya cómo encender, configurar, grabar y haber probado nuestra cámara, vamos a querer pasar esos vídeos a nuestros móviles o nuestros ordenadores. Y la verdad es que la manera más fácil es a través de la aplicación GoPro Quik que ya hemos visto. Simplemente conecta la cámara a tu smartphone y haciendo clic en ver media vamos a poder ver todos los contenidos que tenemos en nuestra tarjeta de memoria. Si pinchamos sobre un vídeo, podemos descargarlo a nuestro smartphone, compartirlo directamente desde la aplicación de Quik con este botoncito de aquí arriba. Ojo, las fotos no pierden calidad de imagen, pero los vídeos sí. Y es que la aplicación los comprime para que la transferencia sea más corta. Así que si no te importa la calidad y quieres pasar el vídeo rapidito a tus amigos, es la mejor opción. Si lo que quieres es pasarlo a tu PC o Mac, mi recomendación es siempre que saques la tarjeta de la cámara y la metas en un adaptador para tarjetas micro SD o un adaptador USB,
te dejo alguno en la descripción, y conectarlo directamente al PC. Vas a tener todos los archivos en máxima calidad. Y por cierto, si te vas a comprar la GoPro, te recomiendo que le eches un vistazo al enlace de la descripción, junto con la suscripción a GoPro. Y es que vas a poder subir todos los archivos directamente a la nube de GoPro, y ahí se van a crear automáticamente vídeos con todo tu contenido muy chulos. Ha sido un placer ayudaros a conocer vuestras GoPro 12 y ahora os voy a dejar con 2 vídeos muy potentes sobre esta GoPro. Déjame tus preguntas en los comentarios y nos vemos muy pronto.